Un documental que se llama Caja de Colores y que tiene como protagonista a un militar retirado cubano, y aquí verán el primer fragmento de lo que es el proceso de una forma u otra de adoctrinamiento de niños. Pioneros por el comunismo seremos poco como el Che, y entonces él plantea un Che como él, es decir, y un poco que me dice que la obra se llama Un Che como yo. Pionero como yo, es decir, que ese Che tal vez es que ese Che fue niño, que ese Che también tuvo inquietudes igual que él, y ese es el ejemplo que se le enseña a ellos desde chiquito, que se le inculca para que lo reflejen también en su obra. Porque bueno, él no era cubano y luchó por la patria de Cuba, ya que murió luchando por nuestra patria. ¿Lo busco? José Martí. Él era un héroe que defendió a Cuba y también él quiso que los niños fueran felices. Porque editó libros, cuentos, La Edad de Oro para los niños, novelas, algunas novelas. Los 5 héroes. Ellos también son muy héroes porque ellos quieren que Cuba fuera libre, que Cuba tuviera su propia independencia y que ningún estadounidense venga a apoderarse de ellos. Yo quiero que cada uno de ustedes me diga con sus palabras qué entiende por derecho del niño y qué temas le gustaría abordar. A ver, Adán. A mí el tema que me gusta abordar es la educación, la salud. La educación y la salud. ¿Cómo tú crees que se cumple ese derecho en tu país y cómo tú crees que se cumple en otros países? Yendo al hospital. Y ya, yendo al hospital, puntos suspensivos. Nos acompaña el escritor y periodista Armando de Armas, bienvenido. Gracias. Nuestro amigo Alejandro Ríos, crítico de cine, presentador de La Mirada Indiscreta los domingos aquí a las 8 de la noche. Muy buenas noches. Feliz año nuevo. Igualmente para los dos. ¿Qué me dices? No, es una cosa, este documental y otros que están saliendo sobre los niños en Cuba es realmente lamentable, ¿no? Porque fíjate que no pueden hilar una conversación. De hecho, donde más se sienten seguros es a la hora de decir el nombre de los 5 espías presos. Este niño va del Che a Martí. A Martí de Martí habla 3 o 4 disparates, que escribía novelas. Martí apenas tiene una novela, no se caracterizaba precisamente por ser novelista. Y luego, yo lo que creo que el adoctrinamiento ha conducido a que la doble moral, porque lo que vive, estos niños quizás en la casa hablan otra cosa, y cuando tienen una cámara delante y cuando tienen un profesor delante se expresan de otra manera. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. O sea, la escuela instruye, la casa educa, pero este gobierno adoctrina. O sea, esa es la tragedia. La tragedia. Armando. Bueno, es que, mira, estamos acostumbrados a hablar del horror obvio de la dictadura de Cuba. Los presos, la tortura física, pero, óigame, este es uno de los horrores más grandes y que se pasa más por alto, es decir, no se tiene muy en cuenta. No, y hasta se elogia en otros países. Y en otros países hasta se elogia. Aquí tuvimos, en época de Lian, una escuelita completa en Washington. Sí, alucinante. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che, y eso era visto en ciertos sectores norteamericanos como algo formidable. Si mira que niños más educados, como dicen que serán como el Che. Porque por otro lado, el Che ni siquiera es visto en muchos sectores internacionales e intelectuales como lo que era un terrorista. Entonces, es triste, realmente es triste que se use ese tipo de tortura psicológica, que se dañe la mente de esos niños que a lo mejor en su casa están muy conscientes de que el Che Guevara era lo que era, de que la realidad de Cuba es lo que es, una realidad terrible, pero que están obligados ante una cámara a decir lo que el maestro, que casi siempre es un... Este es un militar retirado. Un militar retirado, un agente de la seguridad, lo que sea. Exacto. A decir lo que está esperando el maestro que le diga. Sí, los van botando, o sea, realmente les van botando el cerebro, los va confundiendo de alguna manera,
y los brutaliza. Y los ven que les los brutaliza. empequeñece el pensamiento. Exactamente, los castra, no piensan. Realmente. Veamos otro fragmento de Caja de Colores. Insertado ya en el mercado del arte aquí, tuve la suerte de tener un cliente que se interesó en mi obra y bueno, me facilitó una invitación y viajo por primera vez en el año 2006 a España a hacer este trabajo en el extranjero. Nosotros los artistas tenemos el privilegio en este país que el trámite de salida del país se facilita. La revolución se propone buscar que haya igualdad social. Igualdad social que no es sinónimo de igualitarismo. Los tiempos cambian y ahora estoy viviendo otros tiempos y sigo prestando mi servicio, mi contribución a la defensa desde mi misma posición como ciudadano cubano que está todavía activo a la reserva de las Fuerzas Armadas. Porque si yo no hubiera tenido la pintura como alternativa, tal vez a lo mejor fuera militar. A mí me gustaría conocer Francia, Brasil, Europa. Portugal, Italia. Francia, Italia, Brasil, España, Cuba. Y eso que estaba la pintura, nos salvamos, ¿no? Sí, menos mal. Hablando de doble moral, ninguno quiere ir a Corea del Norte. No, para nada. Ni siquiera ir a ver al Che como este muchacho. Yo creo que es obvia la trampa en que caen. Es interesante el director, que es mexicano y de la escuela de cine, cuando habla de que es se oye en off este personaje hablando de igualitarismo, de igualdad, y entonces pasa un carro de último modelo contra un paisaje totalmente desvencijado. Eso es bien interesante. Y estos son gente joven de la escuela de cine que están incursionando en Cuba. Estos son trabajos de clase. Y es bien interesante que haya encontrado este personaje, encontrado este grupo de niños que, como una vez más digo, son totalmente adoctrinados, que están perdidos en ese sentido, ¿no? No, y la tragedia, Armando recién decía, de repente en la casa hablan otras cosas. No, pero hay una doble moral. Pero para muchos, esto es una cosa que queda marcada por mucho tiempo. Hay gente, el otro día me decía Uber Matos aquí, lo triste es cómo han enseñado a mentir a las nuevas generaciones. Cómo están acostumbradas a que si no mienten no sobreviven, y eso es trágico. Mienten y repiten como una cotorra. Claro. O sea, que repite por lo que tú le dices, por lo que oye. La cotorra repite por lo que oye. Y estos niños repiten los nombres de los espías porque es toda esa catilinaria es diaria y y al final eso es lo que se acuerdan. Y en definitiva Martí queda olvidado, que es la persona que debería estar presente. Eso es interesante. La mayoría de las personas en Cuba, no estos muchachos, sino inclusive gente de la edad de nosotros, termina pensando y expresándose en consignas. En consignas. Un consignismo. Palabras que tú no oyes en ninguna otra parte del mundo. No. Es cierto, es cierto. Porque esos no son los intereses de los niños. Claro. Es imposible que esos sean los intereses de los niños. En este caso, es hecho en la provincia de Matanzas, en Itabo. Vamos a ver un fragmento, pero esto es más brutal. Lo otro, si bien es grosero, tenía todavía un matiz ahí más elaborado. Pero veamos. Lo que le pedimos a Obama es que libera nuestros 5 héroes. A los 5, ¿quiénes son esos 5 héroes? Ramón, Gerardo, Fernando y Antonio. ¿Qué hicieron ellos? Lucharon por nuestra patria y Obama eran antiterroristas. Ajá. Y están presos allá en Estados Unidos. Y a René excepto a uno, que René lo liberaron de los estados de la prisión. Tiene que quedar libre de Estados Unidos. Está en libertad nacional. En libertad condicional, lo que está condicional, lo que no puede venir por aquí hasta que pase. Tiene que cumplir 3 años. ¿En Estados Unidos? Sí. Tiene que estar 3 años más en Estados Unidos. ¿Y a ustedes no les gustaría visitar Estados Unidos? Sí. ¿Cómo es la pregunta? Que sí les gustaría venir visitar Estados Unidos. ¿Tú sabes lo peor de lo que estamos viendo, Pedro? Lo peor de lo que estamos viendo es
que estos niños, este mismo discurso, esta misma consigna, la repitieron la Colmenita aquí en Estados Unidos. Sí, o sea, vinieron, como lo hemos visto aquí en este programa, vinieron con la Colmenita. La Colmenita. Exacto. Sí. No, eso es lo realmente patético y realmente para... Y aquí hubo universidades donde se aplaudieron esa consigna. Eso, claro. Gente inteligente de los Estados Unidos. Para quien no esté al tanto, la Colmenita, un grupo infantil de teatro y de espectáculo en general, manejado por el gobierno cubano y que en algunos momentos recitan como robots. Y tuvieron una gira por Washington, California, muy exitosa, donde profesores... Y los intelectuales erotizados. Erotizados. Sí. Eso es lo que me impresiona, ¿no? Que genera esa sensación que se les eriza la piel y no piensan en el sufrimiento que hay en la isla y lo que ven es la parte que tratan de poetizar. Y a veces yo no diría ni que son tan ingenuos, a veces yo creo que realmente apoyan eso porque les gusta el sistema. Es decir, yo no creo que sean tan ingenuos. Hay un espíritu socializante en mucha intelectualidad norteamericana y europea que sí, que es vigente. Armando, Alejandro, un placer tenerlos aquí. A usted. Gracias, contrario. Muy amables.